Imagina a Mike Tyson sentado frente a una cámara. El hombre que mordió una oreja en plena pelea. El tipo que prometía comerse el corazón de sus rivales. El boxeador más aterrador de su generación. Y de pronto, sin que nadie lo espere, sus ojos se humedecen. No por una derrota. No por un mal recuerdo. Simplemente porque alguien mencionó a Muhammad Ali. Y Tyson, el destructor, el animal, el tipo que decía que no le importaba nada, confiesa algo que nadie esperaba. Dice que Ali lo hace sentirse pequeño. Que él puede hablar toda la basura que quiera sobre ser el más malo, pero que cuando piensa en Ali, sabe que no está a su nivel. Porque Ali estaba dispuesto a morir por lo que creía. Y Tyson admite que él no lo está. Eso ya es extraño. Pero lo que viene después es lo que realmente no tiene explicación. Porque cuando buscas otras entrevistas, cuando escuchas a otros boxeadores hablar de Ali, encuentras exactamente lo mismo. Larry Holmes, el hombre que le ganó una pelea, que lo dominó durante 10 rounds, que debería haber celebrado la victoria más importante de su carrera, terminó llorando en un rincón. Y cuando le preguntaron por qué, dijo que le dolía haberle hecho daño. Que Ali era el más grande que había existido. George Foreman, humillado públicamente en Zaire, habla de esa noche sin rencor, sin excusas, reconociendo que fue superado de una forma que todavía no entiende del todo. Joe Frazier, que lo odiaba, que cargó con ese odio hasta la tumba, cuando le preguntaron que se sentía estar en el ring con Ali, no pudo explicarlo. Solo dijo que eso no se podía describir con palabras, que había que sentirlo. 4 hombres. 4 egos gigantescos. 4 carreras construidas sobre la idea de que ellos eran los mejores del mundo. Y cuando hablan de Muhammad Ali, todos suenan igual. El tono cambia. La mirada cambia. Algo se les escapa que no pueden controlar. Y esto es lo que no tiene sentido. Porque en el boxeo de pesos pesados, esto no pasa. Nunca. Estamos hablando del entorno más hostil del deporte profesional. Hombres que necesitan creer que son invencibles para poder funcionar. Que han dedicado toda su vida a convencerse de que pueden destruir a cualquiera que se ponga delante. Si dudan, si muestran debilidad, el ring los castiga. Por eso los pesos pesados no admiran a otros pesos pesados. Los toleran. Los estudian para encontrar fallas. Los odian cuando conviene. Pero admirar al rival significa admitir inferioridad. Y eso es inaceptable cuando tu trabajo consiste en demostrar que nadie en el planeta puede contigo. Frazier murió guardando rencores que nunca soltó. Foreman pasó años procesando humillaciones. Holmes cargó resentimientos durante décadas. Tyson odiaba a casi todo el mundo. Así funciona este deporte. Guerra fría permanente. Egos que no pueden coexistir. No hay abrazos sinceros. No hay reconocimientos genuinos. El respeto entre pesos pesados es casi una contradicción en sí misma. Y sin embargo, cuando estos hombres hablan de Ali, algo se rompe. Algo cambia. Lo más inquietante es que nadie les pide que lo hagan. Nadie los obliga. Simplemente ocurre. Como si no pudieran evitarlo. La pregunta obvia es ¿por qué? Y la respuesta obvia, la que cualquiera daría, es que Ali era muy bueno. Tan bueno que no podían negarlo. Tan talentoso que el respeto era inevitable. Pero hay un problema con esa explicación. Porque el boxeo ha tenido muchos peleadores extraordinarios. Sugar Ray Robinson era extraordinario. Joe Louis era extraordinario. Rocky Marciano nunca perdió una pelea profesional. Cuando otros boxeadores hablan de ellos, hay respeto. Hay admiración técnica. Pero no hay esto. No hay lágrimas después de ganar. No hay confesiones de sentirse pequeño. No hay esa incapacidad de explicar con palabras lo que experimentaron. Entonces el talento no explica lo que pasaba con Ali. Tiene que ser otra cosa. La segunda explicación fácil es la valentía. Ali era tan valiente que los impresionaba. Tyson lo dijo. Dijo que Ali estaba dispuesto a morir por lo que creía. Eso suena bien. Pero también falla. Frazier era increíblemente valiente. Peleó ciego de un ojo durante rounds enteros. Foreman subía al ring sabiendo que podía matar o morir. Holmes aguantó castigos que habrían destruido a otros. El boxeo está lleno de hombres que arriesgaron todo cada vez que sonaba la campana. La valentía es el mínimo para sobrevivir en este deporte. Si fuera eso, habría docenas de boxeadores provocando las mismas reacciones. Y no los hay. Así que tampoco es valentía. Al menos no solo eso. Hay algo más. Algo que no encaja en las explicaciones simples. Y cuanto más miras, más extraño se vuelve. Lo que me llevó a investigar esto fue darme cuenta de que las reacciones no venían solo de quienes perdieron contra Ali. Venían también de quienes ganaron. Holmes ganó. Lo destrozó durante 10 rounds. Y terminó llorando. Eso no tiene ningún sentido con las explicaciones normales. Si el respeto viniera del talento o la valentía, ganarle debería disminuir ese respeto, no aumentarlo. Pero pasó lo contrario. Holmes estaba más afectado después de ganar que muchos que perdieron. Hay algo aquí que no estoy viendo.
Y sospecho que la única forma de encontrarlo es mirando más de cerca lo que estos hombres experimentaron cuando se enfrentaron a Ali. Si estás aquí conmigo en esta investigación, si esto te intriga tanto como a mí, probablemente seas el tipo de persona que aprecia cuando alguien no acepta las respuestas fáciles. Quédate, porque lo que viene complica todo lo que acabo de decir. Y si eres de los que quieren que historias así sigan llegando, ya sabes que un like y suscribirse no es solo un número. Es la forma de asegurar que esto continúe. Ahora, vamos a complicar las cosas. Porque hay alguien en esta historia que no encaja con nada de lo que he dicho hasta ahora. Joe Frazier odiaba a Muhammad Ali. No es una exageración. No es rivalidad deportiva normal. Es odio real. Del que dura décadas. Del que no desaparece ni con el tiempo ni con la distancia. Las provocaciones antes de sus peleas fueron brutales. Ali lo llamaba gorila. Lo humilló públicamente una y otra vez. Usó lenguaje que hoy sería impensable. Y Frazier nunca lo olvidó. Nunca lo perdonó. Cargó con ese rencor hasta el final de su vida. En entrevistas décadas después, todavía se notaba el resentimiento cuando hablaba de cómo Ali lo había tratado. Si hay alguien que tenía motivos para no respetar a Ali, para minimizarlo, para buscar cualquier excusa que redujera su importancia, era Frazier. Y además, Frazier le ganó. La primera pelea entre ellos, en 1971, terminó con Frazier conectando su famoso gancho izquierdo y tumbando a Ali en el último round. Ganó por decisión. Le entregó a Ali su primera derrota profesional. Frazier tenía todo el derecho del mundo a hablar de sí mismo como superior. Pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Porque cuando le preguntaron qué se sentía estar en el ring con Ali, la respuesta de Frazier fue idéntica a la de todos los demás. No se puede explicar. Solo se puede sentir. Esto es lo que no tiene sentido. El hombre que lo odiaba, que tenía razones personales para despreciarlo, que ganó contra él, hablaba exactamente igual que los otros. El mismo tono. La misma incapacidad de poner en palabras lo que había experimentado. La misma mezcla de algo que no sabía cómo nombrar. Si Frazier hubiera dicho algo diferente, si hubiera minimizado a Ali, si hubiera hablado solo de técnica o de récords, todo sería más fácil de explicar. Podríamos decir que los demás respetaban a Ali porque les ganó, y punto. Pero Frazier complica esa explicación. Porque él ganó. Y lo odiaba. Y aún así, cuando habla de estar en el ring con Ali, suena como Tyson. Como Holmes. Como Foreman. Como todos. Esto ya no parece respeto por talento. Ni por valentía. Empieza a parecer otra cosa. Algo que les pasaba a todos por igual, independientemente de si ganaron o perdieron, de si lo amaban o lo odiaban. Para intentar entender qué era ese algo, hay que mirar los momentos específicos. No las peleas completas. Los momentos donde algo cambió. Donde algo pasó que no debería haber pasado. El primer momento está en los años 60. Sonny Liston era considerado el hombre más aterrador del boxeo. Había destruido a Floyd Patterson 2 veces en el primer round. Nadie quería enfrentarlo. Los periodistas lo describían como un monstruo sin debilidades. Cuando defendió su título contra Ali, que entonces todavía se llamaba Cassius Clay, todo el mundo esperaba una masacre. Lo que pasó fue diferente. Durante la pelea, Liston no podía conectar. Lanzaba golpes que encontraban aire. Se acercaba y el otro ya no estaba. Round tras round, la frustración crecía. Liston estaba acostumbrado a ganar con terror. Su estrategia era simple, ser tan amenazante que el rival se rompiera mentalmente antes de recibir el golpe definitivo. Funcionaba con todos. Había funcionado siempre. Pero con Ali no funcionó. No había miedo en sus ojos. Había algo que Liston no reconocía. Una calma que no tenía sentido en alguien que estaba enfrentando al hombre más peligroso del mundo. Cuando terminó el sexto round, Liston no salió de su esquina. Oficialmente fue por una lesión en el hombro. Pero muchos vieron otra cosa. Vieron a un hombre que había perdido algo que no sabía que podía perder. No fue noqueado. No fue dominado físicamente. Simplemente dejó de pelear. La revancha fue todavía más extraña. Liston cayó en el primer round por un golpe que casi nadie vio. Lo llamaron el golpe fantasma. Las teorías aparecieron inmediatamente. Que estaba arreglado. Que Liston se tiró. Pero los que entendían de boxeo vieron otra cosa. Un contragolpe perfectamente colocado, lanzado en el momento exacto, cuando Liston estaba completamente expuesto. Liston nunca lo vio venir. Y cuando intentó levantarse, parecía confundido. Como si no entendiera qué había pasado. 2 peleas. El hombre más aterrador del boxeo. Y en ambas, algo falló que no debería haber fallado. Liston no fue simplemente derrotado. Fue desarmado. Sus herramientas dejaron de funcionar. El terror que había usado durante toda su carrera se encontró con algo que no podía afectar. Pero esto todavía podría explicarse con talento. Ali era más rápido, más inteligente, mejor técnicamente. Liston no pudo adaptarse. Fin de la historia. Excepto que no es el fin.
Porque lo que pasó con Liston también pasó con otros. Con rivales completamente diferentes. Con estilos opuestos. Con fortalezas distintas. Y siempre había algo en común. Algo que no era velocidad ni técnica ni inteligencia. Algo que afectaba a todos de la misma manera. George Foreman llegó a Zaire en 1974 como el favorito absoluto. No había discusión posible. Había destruido a Fracher, el hombre que había vencido a Ali, en solo 2 rounds. Había demolido a Ken Norton, otro que le había ganado a Ali, con la misma facilidad. Era más joven, más fuerte, más poderoso que cualquiera en la división. Los expertos no predecían una victoria de Foreman. Predecían una ejecución. Algunos expresaron preocupación genuina por la seguridad de Ali. Los primeros rounds parecieron confirmar todo esto. Foreman conectaba. Castigaba. Ali estaba contra las cuerdas absorbiendo golpes que habrían tumbado a cualquier otro hombre. Parecía una cuestión de tiempo. El mundo estaba viendo lo que todos habían predicho. Pero algo no estaba bien. Ali seguía ahí, round tras round. Absorbiendo castigo pero sin caer. Sin mostrar pánico. Sin intentar escapar. Y entonces, en algún momento del 7º round, pasó algo que Foreman recordaría el resto de su vida. Conectó un golpe al cuerpo. Uno de esos golpes que terminan peleas. El tipo de impacto que hace que los hombres se doblen y no se levanten. Y en lugar de ver dolor, escuchó una voz en su oído. Ali, recostado contra las cuerdas, después de absorber el mejor golpe que Foreman tenía, le preguntó si eso era todo lo que tenía. Foreman describió ese momento como el punto donde algo cambió. No entendía qué estaba pasando. Había tirado todo lo que tenía. Sus mejores golpes. Su máxima potencia. Y el otro seguía ahí, hablándole, preguntándole si tenía algo más. En el 8º round, Foreman estaba destruido. No físicamente. Sus brazos todavía funcionaban. Sus piernas todavía lo sostenían. Pero algo se había vaciado. Había gastado todo contra un hombre que aparentemente no podía ser dañado. Y cuando llegó la combinación que lo tumbó, Foreman no pudo responder. Se quedó en la lona mientras el árbitro contaba. Y el mundo vio algo que nadie había creído posible. Años después, cuando Foreman habla de esa noche, no habla de ser superado técnicamente. No habla de una mala estrategia. Habla de algo que no puede nombrar exactamente. Algo que pasó durante esa pelea que todavía no termina de entender. Y su tono, cuando lo describe, es el mismo que el de Liston. El mismo que el de Fracher. El mismo que el de todos los demás. 2 casos completamente diferentes. Liston era un intimidador que perdió su arma principal. Foreman era una fuerza destructiva que se encontró con algo que no se destruía. Y ambos terminaron hablando de Ali de la misma manera. Como si hubieran experimentado algo que iba más allá de perder una pelea de boxeo. Pero todavía falta el caso más extremo. El que realmente no tiene explicación. La trilogía contra Fracher fue algo que el boxeo no había visto antes y probablemente no verá de nuevo. 3 peleas. 41 rounds en total. 2 hombres que se odiaban destruyéndose mutuamente una y otra vez. La primera pelea fue brutal. 15 rounds de guerra absoluta. Ambos conectando golpes que habrían terminado a cualquier otro hombre. Fracher ganó por decisión después de tumbar a Ali en el último round con su famoso gancho izquierdo. Fue la primera derrota de la carrera de Ali. Debería haber sido el momento definitivo de Fracher. La prueba de que él era superior. Pero algo extraño pasó. Ali se levantó. Después de recibir el mejor golpe que Fracher tenía, en el round final de una guerra de 15 asaltos, se levantó y terminó la pelea de pie. Fracher ganó. Pero no sintió que había ganado completamente. Había tumbado a Ali y Ali se había levantado. Había tirado todo lo que tenía y el otro seguía ahí. La tercera pelea, en Manila, fue donde todo alcanzó un nivel que nadie ha igualado. Le pusieron el Thrilla in Manila. Y fue exactamente eso. El calor dentro del estadio era insoportable. Ambos peleadores se deshidrataban round tras round. Y aún así, ninguno cedía. 14 rounds de castigo mutuo. Golpes que deberían haber terminado carreras. Momentos donde parecía que uno de los dos finalmente iba a caer. Y siempre, de alguna forma, ambos seguían adelante. Al final del round 14, Fracher estaba prácticamente ciego de un ojo. La hinchazón era tan severa que apenas podía ver. Su entrenador tomó la decisión de no dejarlo salir para el último round. La pelea terminó. Ali había ganado. Pero lo que pasó después es lo que importa para esta historia. Años después, décadas después, cuando le preguntaron a Fracher qué se sentía estar en el ring con Ali, no habló de la primera pelea que ganó. No habló de haberlo tumbado. No habló de todas las razones que tenía para odiarlo. Dijo que no se podía explicar. Que solo se podía sentir. El hombre que lo odiaba. El hombre que tenía razones personales profundas para despreciarlo. El hombre que le había ganado. Hablaba exactamente igual que todos los demás. Esa misma incapacidad de poner en palabras lo que había experimentado.
Y aquí es donde empiezo a ver algo que no había visto antes. Porque si esto fuera respeto por talento, Fracture no debería sentirlo así. Lo odiaba demasiado. Si fuera admiración por valentía, Fracture la tenía también. Ambos habían demostrado lo mismo en esas peleas. Si fuera reconocimiento de superioridad, Fracture le había ganado una vez y había peleado las otras hasta el límite absoluto. No es ninguna de esas cosas. Es algo que les pasaba a todos cuando estaban frente a Ali. Algo que no dependía de ganar o perder. Algo que no dependía de amarlo u odiarlo. Algo que simplemente ocurría. Y entonces llegamos al caso que más me cuesta entender. Larry Holmes. Holmes fue sparring de Ali durante años. Viajó con él por todo el mundo. Lo acompañó a África para la pelea con Foreman. Estuvo a su lado en momentos clave de su carrera. Pero Holmes también tenía su propia ambición. Quería ser campeón. Quería demostrar que él también era uno de los grandes. En 1980, consiguió su oportunidad. Ali ya no era el mismo. Los años habían pasado. La velocidad se había ido. Los reflejos que lo habían definido ya no estaban. Holmes lo dominó completamente durante 10 rounds. Fue difícil de ver. El hombre que había desafiado al mundo siendo destruido por alguien que una vez cargaba sus guantes. La pelea terminó. Holmes había ganado de forma indiscutible. Era el momento de su coronación definitiva. La prueba de que había superado a su ídolo. Pero Holmes no celebró. Se fue a un rincón y lloró. Cuando le preguntaron por qué, dijo que le dolía haberle hecho daño a alguien a quien respetaba tanto. Que no le importaba lo que dijera la gente. Que Ali era el más grande que había existido y siempre lo sería. Esto no tiene ningún sentido. Piensa en lo que significa. Un boxeador profesional, en el momento de su mayor victoria, incapaz de disfrutarla. Incapaz de celebrar lo que había conseguido. El respeto que sentía era tan grande que superaba el orgullo de ganar. Eso no pasa en el boxeo. Los campeones celebran. Hablan de sí mismos. Aprovechan el momento. No lloran después de ganar. Y Holmes no es un caso aislado de sentimentalismo. Es parte del patrón. El mismo patrón que vemos en Fracture, en Foreman, en Liston, en todos los demás. Pero elevado a algo todavía más extremo. Porque Holmes ganó. Ganó claramente. Ganó de forma dominante. Y aún así reaccionó como si hubiera perdido algo. Hay algo aquí que no es talento, valentía, ni superioridad competitiva. Porque todas esas cosas deberían funcionar al revés en el caso de Holmes. Si respetaba a Ali por su talento, ganarle debería haber demostrado que su propio talento era comparable. Si lo admiraba por valentía, él mismo había demostrado valentía subiendo al ring con su ídolo. Si era reconocimiento de que Ali era mejor, acababa de probar que ya no lo era. Pero nada de eso importó. Holmes lloró igual. Habló igual. Sintió lo mismo que todos los demás. Y es aquí donde empiezo a sospechar que era realmente lo que les pasaba. Los sparrings que entrenaron con Ali contaban historias que añaden una dimensión diferente. Hombres que no tenían nada que ganar elogiándolo. Hombres que pasaron horas y horas frente a él en gimnasios sin cámaras ni periodistas. Y repetían las mismas observaciones que sus rivales. Uno de ellos recordó un momento específico durante un entrenamiento. Ali le estaba explicando algo sobre el timín. Y le dijo algo que se quedó con él para siempre. Le dijo que no se movía más rápido que sus oponentes. Se movía antes. Que el timín era lo que hacía que un movimiento pequeño llegara primero. Esa distinción parece técnica. Pero revela algo más profundo. Ali no dependía de ser físicamente superior. Dependía de entender algo que otros no entendían. De operar en un nivel donde las reglas normales no aplicaban completamente. Los sparrings hablaban de sesiones que parecían simples desde fuera. Pero cuando estabas dentro, te dabas cuenta de algo. Nada era casual. Todo tenía propósito. Cada movimiento, cada pausa, cada intercambio estaba calculado para algo que solo él podía ver. Recordaban cómo mantenía la calma incluso cuando los jóvenes lo presionaban con todo. Como nunca se apresuraba. Como si cada segundo fuera parte de un plan más grande. Cuando juntas todo esto, cuando miras a Liston perdiendo su arma del terror, a Foreman vaciándose contra alguien que no caía, a Fracture atravesando 3 guerras y terminando sin poder explicar lo que sintió, a Holmes llorando después de ganar, empiezas a ver algo. No era que Ali fuera mejor técnicamente, aunque lo era. No era que fuera más valiente, aunque también lo era. Era que cuando estabas frente a él, algo pasaba que no podías controlar. Algo que afectaba a todos de la misma manera. Algo que no dependía de tu estilo, tu fuerza, tu preparación, o tus sentimientos hacia él. Liston trató de intimidarlo y descubrió que el terror no funcionaba. Foreman trató de destruirlo y descubrió que la destrucción no llegaba. Fracture trató de igualarlo en voluntad y descubrió que había algo más allá de la voluntad. Holmes trató de superarlo y descubrió que ganar no significaba superar. Cada uno llegó con sus propias armas. Con sus propias certezas. Con su propia versión de lo que significaba ser un peso pesado de élite.
Y todos, sin excepción, salieron hablando de la misma manera. Incapaces de explicar exactamente qué había pasado. Sabiendo que habían experimentado algo que no tenía nombre. Y esto nos lleva a los boxeadores que nunca llegaron a enfrentarlo. Porque sus reacciones son igual de reveladoras. Mike Tyson nunca peleó contra Ali. Pertenecía a otra generación. Y sin embargo, cuando habla de Ali, llora. Se siente pequeño. Confiesa que ese hombre era lo real y él solo hablaba. Lennox Lewis dijo que Ali había establecido un estándar que todos intentaban alcanzar sabiendo que era imposible. Evander Holyfield confesó que Ali era la razón por la que creía que el boxeo podía inspirar más allá del deporte. Estos hombres no tienen recuerdos de estar en el ring con él. No pueden hablar de recibir su jab o intentar atraparlo. Y sin embargo hablan igual. Sienten igual. Reaccionan igual. Esto sugiere que lo que Ali provocaba no se limitaba al contacto directo. Era algo que se transmitía. Que llegaba a quienes lo veían pelear. Que afectaba a generaciones que nunca lo enfrentaron. El patrón no era solo para los que estuvieron frente a él. Era para todos los que lo presenciaron. Cuando la noticia de su muerte llegó en 2016, las reacciones confirmaron lo que todos estos testimonios sugerían. George Foreman dijo que sentía como si una parte de su propia historia hubiera desaparecido. Larry Holmes habló con voz tranquila, diciendo que había perdido más que un oponente. Había perdido un capítulo de su vida. En Louisville y Phoenix, los fans se reunieron. Hombres mayores que lo habían visto pelear en tiempo real. Se pararon en silencio mientras pasaba la procesión fúnebre. Algunos llevaban carteles de peleas antiguas. Otros traían fotografías gastadas. Los reporteros describieron a personas que rara vez mostraban emoción secándose los ojos. No era un espectáculo. Era gente despidiendo a alguien que había significado algo que no sabían cómo nombrar. Las cadenas de televisión pausaron su programación. Repitieron clips de Ali hablando con niños, discutiendo sobre la fe, respondiendo preguntas difíciles. Los analistas de boxeo dijeron que nunca habían visto una reacción tan unificada. No hubo debates. No hubo comparaciones. Solo reconocimiento de que algo había terminado. Y lo más revelador fue cómo hablaron los boxeadores. No describieron knockouts ni títulos. Hablaron de dignidad, presencia, responsabilidad. Palabras que normalmente no aparecen en entrevistas de boxeo. Palabras que reflejaban algo más profundo que admiración deportiva. Y aquí es donde finalmente veo lo que conecta todo. Lo que todos estos hombres experimentaron no fue enfrentarse a un boxeador talentoso. Fue enfrentarse a alguien que los sacaba de su propia realidad y los metía en la suya. Cuando subías al ring con Ali, dejabas de pelear tu pelea. Empezabas a pelear la suya. Tus certezas se volvían dudas. Tus fortalezas dejaban de funcionar como esperabas. Y mientras intentabas entender qué estaba pasando, él ya había cambiado las reglas otra vez. Liston no perdió porque Ali fuera más fuerte. Perdió porque su terror, el arma que había usado toda su vida, dejó de funcionar. Foreman no perdió porque Ali fuera más resistente. Perdió porque todo lo que lanzó desapareció en un vacío que no podía llenar. Frazier no terminó sin palabras porque Ali fuera mejor técnicamente. Terminó así porque vivió algo que excedía lo que el boxeo normalmente ofrece. Holmes no lloró porque respetara el talento de Ali. Lloró porque lo que sentía era más grande que ganar. Y los que nunca lo enfrentaron, como Tyson, sintieron algo similar viéndolo desde afuera. Porque lo que Ali proyectaba no se limitaba al ring. Era algo que llegaba a través de las pantallas, a través de las historias, a través de las generaciones. Una presencia que cambiaba como los boxeadores pensaban sobre su propio deporte. Por eso todos hablaban igual. No porque se pusieran de acuerdo. No porque quisieran quedar bien. Sino porque todos habían experimentado la misma cosa. Habían sido sacados de su realidad y metidos en otra donde sus herramientas no funcionaban como deberían. Donde sus egos, construidos durante años de victorias, se encontraban con algo que no podían conquistar. Donde ganar o perder importaba menos que lo que estaba pasando mientras tanto. Eso no se puede explicar con palabras. Solo se puede sentir. Exactamente como dijo Frazier. El hombre que lo odiaba. El hombre que tenía todas las razones para no admitirlo. Pero que no pudo evitar decir la misma verdad que todos los demás. Cuando un veterano que pasó décadas en el boxeo dijo que nunca volvería a ver otro hombre como Ali, y que probablemente nadie lo vería, no estaba exagerando. Estaba describiendo algo que estos testimonios confirman. Existe un nivel de impacto que va más allá de récords y títulos. Un nivel donde ya no importa cuántas peleas ganaste. Importa cómo hiciste sentir a quienes estuvieron frente a ti. Importa qué les pasó cuando intentaron enfrentarte. Importa qué quedó en ellos cuando todo terminó. Muhammad Ali hizo sentir a todos exactamente igual. A los que lo amaban y a los que lo odiaban. A los que le ganaron y a los que perdieron. A los que pelearon contra él y a los que solo lo vieron desde lejos. Todos terminaron hablando con el mismo tono. Todos terminaron incapaces de explicar completamente lo que habían experimentado.
Todos terminaron reconociendo algo que iba más allá de lo que el boxeo normalmente produce. Esa consistencia imposible es lo que lo coloca donde está. No en la cima de una lista de récords. En un lugar donde las listas dejan de importar. En un lugar donde solo queda el testimonio de quienes estuvieron ahí. Y todos esos testimonios, dichos a lo largo de décadas, en vestuarios y entrevistas olvidadas, dicen exactamente lo mismo. No se puede explicar. Solo se puede sentir. Y al final, eso es lo que queda. No los récords. No las estadísticas, queda el recuerdo de hombres que vivían convencidos de que podían con cualquiera, y que, décadas después, todavía hablan de un solo nombre de una forma distinta a todos los demás. Porque todos estos campeones olvidaron detalles de peleas, rivales y títulos. Pero nunca olvidaron lo que sintieron cuando estuvieron frente a él. Y eso es lo que realmente separa a un gran boxeador de algo mucho más raro. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué cuando escuches a otro peleador mencionar a Mohamed Ali vas a prestar más atención que antes. Así que quédate por aquí, suscríbete y deja tu like ahora, porque en el próximo video vamos a analizar otra historia donde las entrevistas dicen mucho más de lo que parece a primera vista. Nos vemos en el siguiente video.